Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Y es para mí una grata oportunidad poder compartir con ustedes la lectura del día de hoy, correspondiente a los capítulos 22 al 24 de Génesis, recordándote también que antes de tu lectura no olvides hacer la oración. Comunícate con Dios a través de la oración, háblale como un amigo, Él te escucha y pide la dirección divina para poder entender su palabra. Y si deseas también conocer a más detalle cada uno de estos capítulos, recuerda que en este canal vas a encontrar toda la explicación de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Capítulo a capítulo puedes aprender mucho más de la revelación que el Señor ha dejado para nosotros. En los capítulos anteriores veíamos cómo se cumplió la promesa que Dios había dado a Abraham, que tendría hijos, incluso en la vejez, y que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham podía descansar tranquilo sabiendo de que sus generaciones se iban a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y con la señal en la carne de la circuncisión, sus descendientes recordarían el compromiso que se había hecho con Dios, ese compromiso, ese pacto de relación con su Creador, con la bendita esperanza también de la venida del Mesías, aquel que pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Claro, Dios está educando a su siervo, y también veíamos algunas cosas que particularmente a mí me llamaron la atención con respecto a los errores que Abraham cometió. Mentir, el permitir que su esposa lo convenciese de estar con Agar, el despedir a su hijo Ismael, cosas que incluso Dios hasta en este aspecto con Ismael consintió de que el niño y su madre se fueran para evitar problemas dentro del vínculo del hogar. Pero todo esto a consecuencia de los errores de Abraham. Y menciono acerca de los errores de Abraham porque el capítulo 22 nos habla acerca de la prueba que Dios le hace a Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó. ¿Por qué? Si Dios sabe todo, ¿por qué tenía Dios que hacerle una prueba a Abraham si Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón? Y por eso les decía acerca de la explicación de los capítulos para que tú puedas profundizar un poco más. Sin embargo, es bueno hacer una reflexión en medio de la lectura. Y es el hecho de que ya se estaba desarrollando desde hace muchos años, desde el principio, se estaba desarrollando un conflicto entre el bien y el mal. Y Satanás, que no podemos negar que Satanás existe y que quiere llevarle siempre la contraria a Dios, Satanás iba a señalar a Abraham siempre como un hombre que cometió muchos errores y que no merecía la salvación, que no merecía la gracia divina, porque la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, Abraham recibió las misericordias de Dios como también las recibimos cada uno de nosotros. Entonces, Satanás es el acusador de los hermanos. Con esta prueba, Dios iba a demostrar que verdaderamente Abraham había aprendido a depender de Dios y a confiar en su palabra. Esta prueba no era para Dios. Esta prueba era para el universo entero y para quienes vivimos también en estos momentos finales de la historia del mundo. El relato comienza diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo el Señor, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, lo que sorprende también de esta prueba es el tipo de petición. Anda y sacrifica a tu hijo, cuando evidentemente sacrificar a una persona es totalmente abominable a Dios.
Es una obra abominable y una práctica que se hacía en los territorios alrededor. O sea, Abraham sabía que había personas que hacían esto, pero Dios aborrecía esto. Y es Dios mismo el que le pide a Abraham sacrificar a su propio hijo, al único hijo que tenía, el hijo de la promesa. Pero como Abraham conocía perfectamente la voz de Dios, sabía que era Dios el que le estaba hablando. Por eso es una prueba grande. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros de obedecer la voz de Dios? ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en lugar de Abraham? Lo cierto es que el relato dice que Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Aquí estoy, hijo mío, respondió Abraham. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí altar al Señor. Compuso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió Abraham. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos de un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Luego llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas se anunció a Abraham: Milca ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Uz, el primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Hazo, Pildas, Gislaf y Betuel. Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a luz de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina se llamaba Reuma.
dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taás y a Maaca. Y aquí termina el capítulo 22. Entonces pudiéramos hablar de muchas cosas con respecto a la solicitud que Dios le hace a Abraham. Y yo me imagino esos momentos angustiosos para este siervo de Dios. 3 días exactamente. Y por eso vuelvo y repito, si quieres conocer un poco más acerca de estos detalles, yo te invito a que veas las explicaciones que doy aquí en el canal en otros videos. Hay toda la explicación de todos los capítulos de la Biblia. Pero me gustaría hacer énfasis que no solamente se estaba probando la fe de Abraham, también se estaba probando la fe de Isaac. Porque Isaac, evidentemente mucho más joven, mucho más fuerte, más enérgico, pudo haberse escapado, pero se dejó amarrar, se dejó colocar en el altar. Se dejó quitar la vida. Isaac también confió en el Señor. Así que era una prueba doble. Y otro detalle interesante es que así como Abraham estuvo dispuesto a dar la vida de su hijo e Isaac sacrificarse por obedecer a Dios, Dios también hizo un sacrificio por toda la humanidad. Su hijo, la segunda persona de la deidad, Jesucristo, Dios hecho hombre, decidió sacrificarse por salvar a toda esta humanidad perdida, condenada a una muerte eterna. Es la muerte de Cristo la que nos garantiza la victoria sobre la muerte. Es Jesucristo el que provee la vida. Él pagó el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Y de esto pudiéramos hablar mucho y profundizar mucho sobre este tema. Pero vamos a continuar la lectura. Nos vamos al capítulo número 23. Vemos cómo ahora Abraham se entera de cómo su familia está creciendo en otra parte. Y son personas que en cierto sentido también tienen temor de Dios. Con sus errores, por supuesto. Y Abraham sabía que los cananeos no eran una buena influencia para Isaac. Y entablar una relación matrimonial con una hija de algún cananeo no era conveniente. Así que decide Abraham conseguir esposa para su hijo. Y fue, dice el versículo 1 del capítulo 23, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón, que estaba entre los hijos de Het, respondió. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por las puertas de la ciudad, diciendo. Vamos a repetir otra vez el versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de todos los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, yo te doy la heredad.
y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Y aquí termina el capítulo número 23, hablando de una escena bastante triste, como es la pérdida de un familiar, en este caso la esposa de Abraham, Sara, y un negocio en buenos términos. Al comprar una sepultura, no permitió a Abraham que se la obsequiasen, también para evitar problemas a futuro. Y esa llegó a ser la cueva donde fue enterrado él mismo y sus hijos después de él. El tema de la muerte es un tema que, a pesar de tener tanta luz en la Biblia, no deja de ser controversial y no deja de preocuparnos incluso a los creyentes. La Biblia deja en claro que los muertos nada saben. La muerte, mis hermanos, es un estado de inconsciencia. Es muy lamentable que en nuestras iglesias cristianas todavía se vea la muerte como una condición de vida post-mortem. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Del polvo fuimos tomados, al polvo volveremos. Lo que vuelve al cielo es el aliento de vida que Dios proporcionó para que este cuerpo material pudiese vivir. No hay un ánima en pena, y el alma no es algo que sale de nuestro cuerpo y está consciente. Nadie se va a ningún lado. Bueno, el único lado que se va es al sepulcro. Y todos aquellos que descansen en las benditas promesas que el Señor ha dejado serán resucitados cuando Cristo venga por segunda vez. Y allí, hermanos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, nuestros cuerpos se descomponen en la tierra esperando el día de la resurrección. Pero de este tema también he hablado en la explicación de los capítulos. Vamos ahora al capítulo número 24 para cerrar nuestra lectura de hoy. Es un capítulo bastante extenso que trata entonces el tema de buscarle esposa a Isaac. Dice el versículo número 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y ahorita voy, termino y voy. Estoy grabando, termino y voy. ¿Ya está listo el almuerzo? ¿Ya está listo el almuerzo? Ya termino y voy. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Vamos a repetir el versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija mía? Y dijo: ¿de quién eres, hija? Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Quién? Otra vez el versículo 23. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa
paja y mucho forraje. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Y le pusieron delante qué comer. Versículo 33. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él, el padre de Rebeca, le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le había dado a él todo lo que tiene. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo lo que tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y dije yo, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nácor.
que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó estas palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y tenía Isaac y venía, versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí termina el capítulo número 24. A veces hacer este tipo de lecturas sin entender los contextos y viendo que también se pudieron haber presentado otras cosas hace pensar que esto es un matrimonio de locura. O sea, como una muchacha se va a ir con alguien que no conoce simplemente porque le contó una historia, y cómo puede entregarse un hombre con amor a quien nunca ha visto. Hay muchas cosas alrededor de toda esta historia, y por eso es importante que profundicemos, no nos quedemos simplemente con la lectura. Hay quienes dicen que esta es la demostración de uno de los mejores matrimonios que se presenta en la Biblia, porque primero se pone a Dios por delante. Abraham consulta, o Abraham juramenta, en este caso, a su siervo, y el siervo consulta a Dios
en esta decisión para que sea Dios mismo quien escoja a esta mujer. La familia de Rebeca estuvo de acuerdo, aunque después vamos a ver a Labán como un hombre demasiado ambicioso e idólatra. Pero aún con todos los errores que estas familias hubiesen cometido, quisieron poner a Dios por delante y que fuera Dios el que dirigiese su matrimonio. Evidentemente, no fue que ellos tuvieron intimidad como pareja el mismo día. Tenía que haber una ceremonia nupcial y pasó el tiempo y se conocieron y conversaron. Bueno, muchos detalles. Hay muchos detalles, pero aquí vemos la importancia de una relación matrimonial donde ponen primero a Dios para que Él dirija sus vidas. Porque Dios aparece aquí en toda esta historia. Y el criado de Abraham lo dejó en claro: Dios me guió. Mis queridos hermanos, en todas nuestras empresas y en todas nuestras relaciones necesitamos poner a Dios siempre por delante. Hay muchos más detalles que yo te recomiendo que sigas investigando, pero en esta lectura es claro que Dios está por delante siempre. Y cuando ponemos a Dios de primero, todo lo que emprendamos siempre será lo mejor. Y confiamos en que Dios dirige nuestra vida. Ahora, ¿tuvieron Isaac y Rebeca un matrimonio intachable, perfecto, sin ningún tipo de problemas? Evidentemente tuvieron problemas y lo vamos a ver más adelante, pero supieron enfrentar esta situación juntos y aprendieron a confiar en Dios en todo momento, a pesar de los problemas y de las fallas que hayan tenido como personas. Cuando confiamos en que Dios dirija nuestra vida, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para la próxima lectura y continuar este estudio de la Biblia en un año, en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom para cada uno de ustedes.